vamos hacia la noche. Amén. Ya empieza a oscurecer más temprano ahora. Amén. Pero bueno, gracias al Señor. Mire qué diferencia, ¿no? Que en el mundo dice tenemos estos climas, pero dice la Biblia que en la eternidad el Señor será el que estará alumbrando, dice en el libro de Apocalipsis, continuamente a sus hijos y darles ese gozo, esa vida. Dice, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más ningún tipo de cosa mala. Amén. Dice la Biblia que Dios también hará nuevas todas las cosas. Y dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ahí no hay enfermedad, no va a haber nada. Todo es plena salud, plena vida y pleno gozo. Estamos hablando de aquellos que heredan el reino. Hace poco le hice el monumento a mi mamá en el cementerio. Y una de las palabras que sentí ponerle es eso. Dice la Biblia, venid bendito de mi Padre, heredad el reino, preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve hambriento, ¿no? Y dice, Señor, ¿pero a quién? ¿Cuándo lo hicimos? ¿Cuándo? Y él le dijo, por cuanto lo hiciste uno de estos pequeños, a mí también lo hiciste. Y dice, porque dice, en el fin de los tiempos, cuando el Señor juzgue al ser humano, dice, apartará, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, dice, a las ovejas las apartará para la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y a los de la derecha le dirá, vengan benditos de mi Padre, ¿no? Heredad del reino. ¿Y por qué dice? Pues la Biblia no se contradice en realidad, porque dice, la Biblia dice que no es por obras, es por fe y es por gracia. Pero ¿qué pasa con esas personas que se encuentran con Dios, nacen de nuevo y son salvos por gracia? Su corazón es transformado y son misericordiosos. Tienen misericordia, ayudan, prestan, consuelan al que está triste, comparten su pan con el hambriento, y ya no lo hacen desde la humanidad de antes, que estaba contaminada con el orgullo, que a veces el ser humano que decía, no, pero yo ayudo, por eso Dios me va a abrir la ventana de los cielos. Pero la Biblia dice que hay una puerta, y la puerta es Jesús, y el que no entra por esa puerta no va a ser salvo por más que haga cosas buenas. Por eso la Biblia dice, es por gracia y es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice las obras? Porque la Biblia dice que Dios nos va a jugar por nuestras obras. Parece que Dios se contradice, ¿no? Dios está diciendo que los que no nacen de nuevo pueden hacer las obras que quieran, pero sin embargo eso no cubre el pecado. No son justificados por la fe. En cambio, aquellos que nacen de nuevo hacen obras, pero lo hacen porque nacieron de nuevo, porque Dios ya por eso dice por gracia. ¿Me explico? Amén. No es que nosotros somos buenos, más. El cristiano murió al decir, soy bueno. Por ahí ayudaste a alguien y te dicen, qué bueno que sos. No, bueno es Dios. Amén. Si me conocieras cómo soy sin Cristo, te darías cuenta. Qué bueno no soy. ¿Está escuchando? Por eso ni Jesús se dejó llamar bueno, no porque Él no sea bueno, es hijo de Dios, sino para que dejarnos una enseñanza. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo. Amén. Y lo dijo Jesús. Y todo lo que dice Dios, todo lo que dice Jesús es palabra de verdad. Amén. Así que esa es la diferencia. No sé si me expliqué bien la diferencia, porque a veces parece que Dios se contradice. Dios va a juzgar al ser humano por sus obras, pero dice que por las obras no vamos a ser salvos. Entonces, la diferencia es esa, que aquel que recibe a Cristo en su corazón y nace de nuevo, naturalmente va a empezar a cambiar sus obras, de obras de tiniebla que hacía antes a obras de luz. Pero él sabe que no por eso, por esas obras que haga es salvo porque Cristo murió en la cruz por él y derramó su sangre. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso a ese Dios maravilloso y glorioso que nos vino a salvar y nos vino a dar esperanza
de salvación y vida eterna. Amén. ¿A quién iremos? Dijo Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? En este mundo de tanta muerte, tanto caos, tanto desastre que hay por todos lados, amenazas, guerras, enfermedades, muertes, ¿no? Cada día mueren personas. Pero la Biblia dice, bienaventurados los que duermen en el Señor. Así que usted que está ahí y que escucha la palabra y que un día recibió a Cristo, usted tendríamos que estar saltando en una pata. Tendríamos que estar contentos. Pero a veces viene el enemigo y nos roba el gozo. Porque queremos cosas que todavía no las tenemos, o nos aferramos a cosas y no nos damos cuenta que ya también tenemos riquezas que otros no tienen. ¿Cuántos han entrado a veces en esos barrios privados grandes? ¿Alguno ha entrado a esos barrios, hermano? Y yo a veces me pregunto, ¿de qué hace esta gente? Si algunos tienen negocio, pero digo, ¿cómo hacen para tener tanto? ¿No? Pero ¿sabes qué pienso? Digo, pero si no tienen a Cristo, igual están perdidos. Pueden disfrutar de las mejores que a veces encima ni las disfrutan, porque no están en todo el día. La disfruta la mucama, la que está ahí limpiando, trabajando, la gente que está ahí disfruta. Y ellos no, porque están afanados con otra cosa y están ahí. No todos, hay algunos que sí, o los hijos, ¿no? O los hijos. Pero, hermano, la riqueza más grande es tener a Cristo en el corazón. Amén. Después todas las cosas serán añadidas. Si Dios te añade mucho, gloria a Dios. Si Dios te añade más o menos, también gloria a Dios. Amén. Lo importante es que tengas a Cristo. Y si tenés a Cristo, tenés la vida. Amén. Amén. Por eso, ¿sabe cuál es la riqueza más grande que puede tener el ser humano? Es lo que tenga adentro. Amén. Lo que reciba. Porque ¿de qué aprovecha ganar todo el mundo? Ser malas personas, tener un montón de egoísmo, de maldad, de orgullo, de celos. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las mujeres que se cansan con hombres que son bellos, muy guapos, viven, la hermana hace así, la hermana. Viven preocupadas, viven mal, y al revés también. Las que se afanan, ¿no? Que se maquinan. Y hoy en día no necesitas ser muy bello, ¿no? Porque hasta el más feo te puede engañar, ¿eh? Y dice, lo estoy engordando a mi marido para que nadie lo mire. Comé. No sé si lo está engordando para el 31 o lo está engordando para que no lo miren, y después al final igual siempre hay alguna dice, a mí me gustan los gorditos, dijo la chica. Así que no te podés escapar. Lo importante es tener a Cristo, como digo, buscar a Dios y descansar en Él. Dice la Biblia, no os afanéis. ¿Qué es afanarse? Es estar todo el tiempo preocupado, estar todo el tiempo nervioso, estar todo el tiempo... Podemos tener momentos y por ahí surge alguna situación, pero no podemos vivir preocupados. La Biblia dice, entreguen sus cargas al Señor. ¿Cuánto van a entregar sus cargas? Amén. A veces vienen las presiones. ¿Cuánto vienen las presiones y uno se enoja? ¿Se enoja o no? Te presionan, ¿no? Porque a veces no es que vos te enojaste por esto chiquito. No, vos te enojaste por una acumulación de cosas que vinieron. Entonces eso chiquito te hizo saltar. Es como cuando salta la térmica. Saltó la térmica, hermano. Pero lo importante es que podemos correr a Cristo. Amén. ¿Cuántos van a correr a Cristo siempre? Amén. Hoy vamos a hablar una palabra sobre 3 cosas. Bueno, ya lo pusieron, mira. 3 cosas importantes para tener victoria. ¿Cuántos la quieren saber? 3 cosas importantes para tener victoria. Y hoy estaba preguntando al Señor, dame una palabra para tu iglesia y para mí también, ¿no? Porque todo es para todos. Él es el que nos da la palabra. Enséñame entonces
el Señor me llevó a la vida de David. Iba a poner otro título que tenía que ver con la unción, que también tiene que ver la fe y la unción, pero noté 3 cosas en David, amén, que lo llevaron a ser un hombre conforme al corazón de Dios, a tener victoria sobre los enemigos, a vencer gigantes, a ser uno de los reyes más importantes, si no el rey más importante de Israel, al tener tanta victoria. Y qué importante tener líderes que estén buscando a Dios, que estén con ese corazón como el de David, que podamos tener ese corazón dispuesto, que ame a Dios. Amén. Y una de las cosas, ya se la voy adelantando, es el corazón que tenía David. Por eso Dios dijo, yo busqué un corazón, un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Una persona cercana al corazón de Dios. Y hoy cuando cantábamos también, tiene que ver con esa revelación. Cuando dice en una promesa bíblica, una profecía, dice que se restaurará el tabernáculo de David. Eso tiene que ver con ese lugar de comunión, de adoración y de alabanza a Dios, que es como un altar espiritual que se levanta para que Dios se manifieste y tengamos victoria contra los enemigos. Por ejemplo, a otro de los que Dios lo llama también, que se llamaba Gedeón, el pueblo estaba oprimido y lo estaban saqueando los enemigos, porque cuando el pueblo está en pecado y está apartado de Dios, el enemigo siempre tiene autoridad para saquearlo, lo hace vivir como esclavo, lo hace vivir mal, lo saqueaban, no lo dejaban prosperar, se tenían que esconder muchas veces. Y este hombre estaba escondido. Y el Señor le dice, varón esforzado y valiente. Le cambia la actitud, le cambia el nombre con la palabra. Y después lo primero que él hace, derriba un altar pagano de un Dios falso y empieza a proclamar al Dios viviente, al Dios verdadero. Y eso también tiene que ver con que se levanta el tabernáculo de David. Un lugar de exaltación, de adoración, un lugar de alabanza, un lugar de comunión, de oración. Por eso Jesús se enojó tremendamente cuando entró al templo. El templo ese había sido consagrado a Dios y dice que la institución religiosa de ese tiempo que se apartó de Dios, la convirtieron en cueva de ladrones. Jesús dijo, ¿no convirtás mi casa en casa de mercado? Y usted dice que hizo un azote de cuerda y empezó a tirar las mesas de los que compraban y vendían, de los que vendían paloma, de los que cambiaban dinero, y los echó a todos. Y dijo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y por eso es una de las causas que el templo después fue destruido, porque ya Dios no lo protegía. ¿Por qué no lo protegía? Porque su propio pueblo, los que representaban su nombre en ese momento, abandonaron el pacto, abandonaron las ordenanzas. Amén. ¿Usted cómo se sentiría que, por ejemplo, hay padres hoy en día que a veces nos afanamos, ¿no? Nos afanamos de decir, quiero hacer mi casa, la hago perfecta, y después tus hijos que no trabajaron en esa casa, que no la valoran, a menos que hayan sido bien educados y que les hayas enseñado el valor y te hayan acompañado en ese trabajo, no la van a valorar, como en muchos casos ha pasado, que vienen y hacen un desastre, no respetan la casa en donde estuvieron sus padres. Hay casas donde los padres eran consagrados a Dios, oraban y todo, y hoy se convirtieron en donde se está la droga, la inmoralidad. En esos lugares ya no se respeta. ¿Por qué? Porque no se enseñó, o no, de la otra persona no hay respeto, no hay temor de Dios, ni hay honra ni reverencia a sus padres. Amén. Por eso es importante enseñarlo, y que lo que Dios quiere levantar no es físico, sino que es más bien espiritual. Amén. La comunión con Dios, son personas que lo alaben, que lo adoren, que lo valoren, que lo respeten, que lo honren. Amén. Que lo tengan en alta estima. Cuando hay que elegir algo, Señor, tú eres primero. ¿Está escuchando? Amén.
Y acá David, ¿cómo hizo? David, primero en los capítulos anteriores, si no me equivoco, ya en el 16, fue ungido. Decí conmigo, fue ungido. Primero fue ungido. Y ungido quiere decir apartado. Cuando alguien era ungido, era apartado para Dios. Se lo ungía con aceite, vino el profeta Samuel y lo ungió con aceite, y dice desde ese mismo momento, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y ahí David empezó a experimentar cosas sobrenaturales. Cuidaba las ovejas y venía un león y él se le paró al león y lo mató. Vino un oso y mató al oso también. Aleluya. Él peleaba, ya Dios lo estaba entrenando. Porque estaba ungido, tenía el poder de Dios sobre él, como en su momento Sansón. Aleluya. Sansón era un hombre, dice que una de las cosas que se manifestaba Dios en él era con una tremenda fuerza. En un momento mató a más de 1000 filisteos. 1000 de esos enemigos con un hueso de un asno. Agarró un hueso y ¡pum!, los derribó, lo empezó a matar a todos. Y después tenía sed y dijo, Señor, después de esto, ¿me vas a dejar morir a mí aquí? Y dice que dio de una peña, empezó a brotar agua. Y esas son las cosas sobrenaturales que viven la gente de Dios. Hoy quizás se manifiesta de otras maneras, pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios que hace reverdecer el desierto. Quizás esas cosas que el desierto reverdezca también es cuando reverdece una persona desde su interior. Personas que venían con depresión, con amargura, con tristeza, con ira, con enojo. Eso demuestra un sequedal, demuestra muerte, demuestra que no hay fruto, y que viene el Espíritu de Dios y empieza a hacer reverdecer, que vuelva la paz, que vuelva el gozo, que vuelva la esperanza, que vuelva las ganas de vivir. Y esas cosas las hace el Espíritu de Dios. Aleluya. Y acá David, Dios lo había ungido, y entonces yo se lo voy a relatar. Usted después lo tiene ahí en las escrituras si lo quiere leer completo. Está en Primera de Samuel 17. Es todo el capítulo completo donde David vence a Goliat. Resulta que David había sido ungido, pero estaba en el anonimato. Él estaba con el padre, era el menor de sus hermanos. Y creo que 3 de sus hermanos fueron a la guerra a acompañar al rey Saúl contra los filisteos. Y resulta que estaban en guerra, estaban peleando, pero también en un momento se levanta, la Biblia lo llama un paladín, un hombre muy grande, un gigante, que se llamaba Goliat. Y era un guerrero, no era solamente un gigante, era un hombre de guerra. Y entonces se levanta y los empieza a amenazar. Dice que estaban los israelitas, había un valle y estaban los filisteos. Y empieza a amenazarlo y a gritarle y a reírse de su Dios y a reírse de ellos. Y dicen, mándeme el mejor de ustedes, el que quieran. Si ustedes me vencen, si uno de ustedes me vence, nosotros seremos sus esclavos. Mas si nosotros los vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y eso que él decía y proponía es lo que sucede diariamente en la vida de nosotros. Y usted dice, pero ¿quién es el que me amenaza? ¿O qué es lo que me amenaza? ¿Y en qué? Y la Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Así que si el pecado nos vence, nos convertimos en esclavos del pecado. Por más que pensemos que somos libres, que nadie nos gobierna, pero en realidad a veces el gran engaño del enemigo es que creer que las personas que creen que son libres y que en el mundo se llama libertinaje, piensan que ellos son libres, pero en realidad son esclavos del pecado. La Biblia dice, a Jesús le dijeron eso. Nosotros no hemos nacido de fornicación y jamás hemos sido esclavos, y se olvidan porque en Egipto fueron esclavos. Pero bueno, Jesús le dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el único que lo puede liberar, el Hijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús vino a libertarnos de la esclavitud, principalmente del pecado. Por eso no lo entendían los judíos de ese tiempo y pensaban diciendo, el Mesías va a venir, nos va a liberar de los romanos, de la ocupación romana y nada más.
y va a proclamarse como rey, y ese Mesías va a conquistar todo el mundo. Ellos tenían la ilusión de que Dios iba a actuar en el mundo natural, que ya estaba corrompido, pero Jesús vino con un plan más profundo, más espiritual, que ellos no entendieron. Era primero liberarlos del pecado, que es lo que no podemos ver, pero se manifiesta. Liberarlos de eso y después formar un reino que está por encima de los reinos de la tierra y por encima de la materia y todo lo que hay en lo natural que podemos ver, tocar, y que tiene que ser todo hecho nuevo. Jesús vino a establecer un reino nuevo, diferente, donde las personas nazcan de nuevo y pertenezcan al reino de Dios. Por eso usted y yo, aunque a veces no nos demos cuenta o alguno no se dé cuenta, por eso tenemos autoridad contra el diablo y sus demonios. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino más grande que el que está operando en el mundo. Amén. El reino de Jesús no es un reino que va a venir y va a imponer ahora, bueno, y no. Él predica el evangelio, el que se convierte pasa de muerte a vida y pasa a también a ser hijo de Dios, y para la eternidad, para que habite una eternidad, no en este cuerpo que envejece, se va haciendo cada vez más débil, más viejo, y después va a ir al polvo. No, sino que Él nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, para que se mueva en la eternidad y viva para siempre. Como Jesús. La Biblia dice que Jesús resucitó, pero atravesaba las paredes. Comió pan y pescado delante de los discípulos. Era algo sobrenatural, era algo espiritual y sobrenatural. Él es eterno, con un cuerpo glorificado. Él es el primogénito de la resurrección. No solo del alma, del espíritu, sino del cuerpo. Por eso dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Eso va a llegar un momento que puede pasar. Mientras tanto, nosotros tenemos que prepararnos. Nos toque estar cuando Cristo venga o nos toque haber partido antes. Pero dice, bienaventurados aquellos que están en Cristo, porque los que no están en Cristo, ahí te quiero ver. Por eso Dios nos manda a predicar el Evangelio, para que la mayor cantidad de almas puedan salvarse. Este mundo no va a mejorar. Puede mejorar algún país en algunas áreas temporalmente, pero el mundo no va a mejorar porque ya está corrompido el ser humano. Y aparte hay una guerra espiritual donde élites de gobierno de alto nivel están influenciadas por mismos principados demoníacos, que Dios permite que sea así. En el libro de Daniel, que compartimos el otro día, se reveló eso también. Cuando viene Jesús a hablarle a Daniel, una teofanía antes de que Cristo venga, y le dice, el príncipe de Persia se me opuso por 21 días, y ahora vendrá el de Grecia. Y cuando termine con ello viene el de Grecia, dice. O sea, que hay una guerra espiritual en el cielo. Así que prepárese, que el enemigo va a engañar, o sea, va a engañar. Ahora están queriendo revelar, en la Biblia nunca negó que existan los extraterrestres. Al contrario, ¿sabe qué es extraterrestre? Fíjese que está a su lado. Extraterrestre es alguien que no es de la Tierra, o sea, que no vive en la Tierra, que criaturas. ¿Está escuchando? Y ¿sabe qué? Dice la Biblia que los demonios también se van a manifestar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y sabe qué? Van a engañar. Es más, se cree que cuando Cristo se lleve su iglesia, algunos van a argumentar que a toda esa gente que desapareció se la llevaron los extraterrestres. Aleluya. Así que si usted no me ve, no les crea, me fui con Cristo. Te cargan. Así sea, amén. Pero bueno, lo que le quiero decir, la Biblia habla, ¿cómo se manifestó el diablo en el Edén? ¿Qué forma tomó? ¿Qué? Serpiente, ¿no? ¿Y sabe qué revela? Que esas serpientes tenían pies. ¿Cómo? ¿Dónde dice eso?
Sí, te arrastrarás. ¿Cuál fue una de las consecuencias que le dio el Señor? Te arrastrarás sobre tu pecho. Amén. Tenga cuidado con las serpientes. Ahora, las serpientes no son, el animalito no es malo, es que el diablo tomó forma, pero se cree que parte de la descendencia de Satanás tienen que ver con formas, cosas de reptiles. Por eso Jesús también habla, cuando habla de los demonios, dice, hollaréis serpientes y escorpiones. ¿Por qué tiene que ver con eso? Porque son los que tiran veneno, que es para matar, el veneno. Y sabe que en lo espiritual, si lo llevamos a lo espiritual, cuando una persona, escuche, cuando una persona te siembra cosas malas, a veces te está sembrando veneno. Y aquellos que no saben usar el antídoto que te da Dios, el Cordero de Dios, y no se ponen la armadura de Dios, como le pasó a Pablo. Pablo estaba como un hombre natural, se veía, pero en su interior estaba revestido de Dios. Y dice la Biblia que cuando él quedó náufrago, juntamente con él iba a ser juzgado, lo llevaban en un barco, y dice que él les advirtió, mire que vamos a estar mal, va a venir, dice, yo les aconsejo que tomemos para otro lado y esperemos. Y ellos le dijeron, no le hicieron caso. Entonces el barco terminó arruinado y terminaron en una isla, y mientras Pablo juntaba madera para el fuego, una serpiente lo mordió. Y era una serpiente venenosa. Creo que era se llamaban tipo suegra, así era. Era una serpiente venenosa. Y ellos estaban esperando que Pablo se muera. Estaban esperando que se empiece a hinchar y caiga muerto. Y dijeron, primero lo juzgaron así. Por eso le digo, una de las cosas que tenemos que entender, que la gente te va a juzgar y te va a criticar, y que también van a ser usados por el diablo para sembrarte cosas malas. Por eso es importante, dice, ¿a quién escuchás? ¿Escuchás a Dios? ¿Escuchás a los que están entre los que te hablan del Señor? ¿O escuchás a aquellos que te siembran cosas malas, cosas negativas? Y dice que primero dijeron, este debe ser, porque ya lo jugaron, dice, este debe ser un asesino que no lo deja escapar la justicia divina. Por eso se escapó del naufragio y ahora lo mordió una serpiente. Como la gente que te juzga cuando te pasa algo malo. Todos pueden opinar, pero solamente Dios sabe qué está haciendo contigo. Amén. Y después entonces, como no lo vieron que se murió, lo vieron que estaba bien, después cambiaron de opinión y dijeron, no, debe ser un Dios. Y eso es lo que las personas a veces van a decir. Algunos, no, por eso, ¿usted qué hay que hacer? ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí a descansar. Usted puede entregar al Señor, mira, están hablando cosas, te lo entrego a ti, mira, Señor, lo que sea. La Biblia dice que por ser cristiano te van a juzgar, te van a criticar, van a pretender que seas perfecto. Es más, hasta de tu familia. Si te enojas te decir, che, ¿pero no vas a la iglesia? Sí, pero soy un ser humano. Así que no te hagas el piola. ¿Está escuchando? Pero con Cristo somos más que vencedores, dice la Biblia. Así que esas cosas, por eso le digo, hay que prepararse, porque usted no podemos ser engañados ni confundidos. El humanismo y tantas cosas que te dicen, no, te van a querer convencer que Dios no existe, que Dios no es real, pero aquellos que conocen a Cristo, aunque vengan, no te van a poder convencer porque vos ya tuviste tu encuentro. Como le dijeron al ciego, dice la Biblia que Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y ese ciego no lo ve a Jesús en el momento. Entonces van y lo llevan al Sanedrín, que era la institución religiosa de ese momento más prestigiosa ahí para los judíos, y lo empiezan a interrogar y dice, pero vos sos, lo llamaron a sus padres, este es tu hijo, dice.
Como diciendo, capaz que es un impostor, capaz que es otro que se hace pasar por el ciego ese. Porque le buscan la vuelta. Tratan de buscarle la vuelta al milagro. ¿Este es tu hijo? Sí. Y él le dice, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? Soy yo. Y dice, no, pero edad tiene, pregúntenle a él, dijeron los padres. Y dijeron, porque le hablaban mal de Jesús. ¿Qué le hablaban mal de quién? De Jesús. Da gloria a Dios porque ese hombre es pecador. Y él le dijo, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y que no hay nadie, dice, que pueda hacer estas cosas que él hace si Dios no está con él. ¿Quién es el que te da testimonio? Dios. Dios es el que va a dar testimonio de sus hijos. Este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo, este está anotado en el cielo. Por eso Jesús dijo, el que me negare en la tierra será negado delante de mi Padre. Mas el que me confesare delante de los hombres será confesado delante de mi Padre que está en los cielos. Dios va a decir, Jesús va a decir, no, déjalo entrar, que ese me confesó, ese es mi hijo. Déjalo entrar al reino. Porque yo pagué por él. Pagué el precio por sus pecados. ¿Está escuchando? ¿Sabe cuál es la carta o el documento nuestro? Acá está, fui lavado con la sangre de Cristo. Lo recibí por la fe, creo en Jesús. Y esa es tu entrada. Tu entrada al reino. Amén. No como el humanismo te dice, no, sos bueno. Seguí tu corazón. Seguí tu corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Por eso Jesús dijo, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios dice que le demos nuestro corazón para que Él lo haga nuevo. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y escribiré mi palabra en sus corazones y haré que andéis en mis caminos y pondré mi espíritu en vosotros. Ese es el nuevo nacimiento. David tenía esa comunión con el Padre. Y aunque todos los del pueblo estaban con un terror terrible con ese gigante que se manifestó y los amenazaba. Y decía, venga, el que venga, dice y empezó a maldecir. Y David empezó a ir de camino, porque el Padre lo manda y dice, llevarle alimento, llevarle queso ahí a tus hermanos. Y cuando David llegó, escuchó, dice, y miró que el pueblo estaba aterrorizado y que había uno que amenazaba. Y después escuchó que el rey le prometió que al que lo venciera le iba a dar riquezas y la mano de su hija. Así que David empezó a hablar con los soldados, así que el rey le dará que esto. Y vino un hermano y lo dijo, yo conozco tu malicia que viniste para ver. Él vino a traer la comida. Y Dios preparó ese momento para que David salga del anonimato y sea conocido. Porque era un hombre ungido y era un hombre que Dios lo levantó para libertar a Israel. Temporalmente, ¿no? Y así que cuando David habla, lo manda a llamar al rey, que hay un muchacho que quiere pelear. El único que quería pelear era un muchachito. Así que esas son las cosas que hace Dios. Manda a pelear a un muchachito con un gigante. Y David va y el rey le dice, pero tú eres un muchacho, ¿cómo vas a...? Y él le dijo, el Señor está conmigo. Y así como me dio la fuerza para vencer al oso y el león, así este filisteo incircunciso, porque ni lo llamó gigante. Ese es el problema de muchos. ¿Sabe qué hacen? ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? Pregúnteme si quiere. Bueno, porque si no me preguntan no le digo. Que muchos exaltan más el problema que a Dios. David ni siquiera lo llamó, este es un gigante, qué fuerte que es, mirá el escudo que tiene, mirá la espada que tiene. No, David dijo, ¿quién es este? Que se atreve a desafiar a Dios. Y hoy los cristianos no te dicen, este problema Dios lo va a me va a dar la victoria porque Dios es más grande que el problema. No, dicen, ¡ay, qué grande que es este problema! ¡Cuánto estoy sufriendo! ¡Qué difícil que son las personas de mi familia!
qué difícil que es todo. En vez de exaltar a Dios, ese es el problema. ¿Sabe qué falta? Fe y unción. Decí conmigo fe y unción. Primero lo dijimos, tener un corazón conforme al de Dios, abierto, que lo adora. Tener fe y tener unción. Por eso David lo miró diferente, no lo miró como algo grande que lo excedía. Él dijo, Dios está conmigo y en su nombre lo voy a vencer. No sé cómo enfrentamos nosotros las cosas, cómo usted enfrenta las cosas. Siempre estamos exaltando todo el problema. Hay gente que lo único que hace son profetas del desastre, son profetas del hambre, son profetas del no se puede, son profetas de que todo está mal, son profetas de que todos nos estamos muriendo de hambre. ¡Aleluya! No, todo está mal. Había un hermano que era más grande y dice, pastor, yo ya tengo 60 años, ¿y quién me va a cambiar a mí? Le digo, hermano, pero usted no cree. Si es Dios el que lo hace. Y dice, ¿para qué voy a cambiar? O sea, el tipo ya, porque no quería someterse a Dios. Oh, quiero ser igual, que me soporten, listo. Y siempre decía, no, se viene una grande, siempre estamos yendo a lo mismo. Siempre estamos yendo a lo mismo. ¿Cuándo nos vivimos en crisis? ¿Cuándo? Hay gente que sale de la crisis y otros entran en crisis. Y así es. Es así. Hay cosas que pueden mejorar y otras de otro aspecto no. Es como un equipo de fútbol. Si hubiera un equipo de fútbol perfecto, serían invencibles. Pero siempre hay una falencia. O el arquero, o el defensor, o el delantero que no hace goles, o el del medio campo que no agarra una. Y así es, siempre no hay algo perfecto. Algunos tienen virtud en una cosa y otros en otra. Por eso Dios habla de que cuando el pueblo se une y es un cuerpo y se unen, unimos las virtudes que Él nos da. Y ahí es donde uno puede mejorar. Hasta en el matrimonio es un equipo. Usted lo ve al esposo como un obstáculo. Como alguien que te vino a complicar la vida. ¿Sigo paro? A veces no, a veces lo ven bien, pero después cuando empieza la convivencia, algunos vienen con costumbres malas en un área y otros en otra. Pero Dios dice, así si se someten a Dios se van a santificar, se van a unir y van a mejorar. Por eso a veces no se avanza, porque siempre estamos enfocados en lo malo, en el gigante, en lo torcido, en aquel en lo que está mal. En vez de enfocarnos en la fe en Dios. ¿Qué hizo David? David dijo, Dios está conmigo. Y era un oprobio. Oprobio quiere decir una afrenta grande, algo que te están burlando, estás sometido también a un riesgo de, por ejemplo, en ese momento de ser esclavo, a la burla mundial, a la vergüenza, al escarnecimiento. ¿Sabe qué se llama escarnecimiento en la Biblia? Que hablen mal. Mal. Mirá esos cobardes de Israel, mirá. Lo amenaza, 5 días lo está amenazando ese y nadie se levanta. Dios lo mandó un muchachito para vencer a un gigante. Entonces David dice que agarra el rey, le quiere poner su armadura. Le dice, toma esta armadura porque no puedes así ir tan indefenso. Y dice que David probó andar y las echó de sí, dice, porque dice, yo no puedo andar con esto. Y agarró su honda, fue al río, agarró 5 piedras, se preparó y fue a enfrentar al gigante. Y el gigante no duró ni 5 minutos. Duró más lo que hablaron que lo que pelearon. El gigante tenía un casco, un yelmo, que el único orificio que tenía era acá, para los ojos. Y ahí entró la piedra y quedó clavada ahí. Porque esa piedra fue ungida. Esa piedra fue lanzada con precisión, orientada por el Espíritu de Dios, con el poder y la fuerza que le dio Dios a David. Le lanzó la piedra y el gigante cayó ahí
¿Y qué hizo David? No lo dejó ahí, fue y le cortó la cabeza con la misma espada del gigante. Y ahí, todo ese espíritu de temor, de miedo, de vergüenza que estaba sobre los israelitas, pasó al ejército contrario. Eso es lo que hace Dios cuando alguien le cree, cuando alguien se determina, cuando alguien se goza en Dios. ¿Sabe qué hace Dios? Quita el temor que el diablo había puesto en ti por las amenazas o por las presiones del mundo y de la vida, y se las tira al enemigo de vuelta. Y vos te levantás con autoridad, con poder, decir, nada es imposible, puedo vencer porque Dios está conmigo. Aleluya. Aleluya. Es así, hermano. El que iniciaba el aplauso está medio dormido, ¿no? Dios está con nosotros. Decilo, Dios está conmigo. Dios está con nosotros. O sea, Dios está conmigo, por eso puedo. Por eso el apóstol Pablo no lo dijo. Cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es que le estaba pasando de día. Estaba con problemas. Estaba con dificultades. Estaba con necesidades. Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así que David vence. ¿Y por qué vence? Primero tenía un corazón conforme al de Dios, humilde, que si le fallaba a Dios le dolía. Un corazón que adora a Dios. Él era un adorador, en público y en secreto. Era alguien que oraba en público y en secreto. No lo hacía las cosas para impresionar. Él, hasta como le hablamos la otra vez, la integridad. La integridad no es esconder y aparentar algo. La integridad tiene que ver no es con ser perfecto, sino con ser sincero también. Esto, Señor, se quejaba él a veces. Decía, Señor, ¿hasta cuándo estarás en silencio? Y le hablaba al Señor, pero le hablaba al Señor. ¿A quién le hablaba? Al Señor. A veces las personas le hablan a todo el mundo, dejan en terapia intensiva a varios con sus problemas y después van a Dios. No, hay que ir a Dios, decir que está a tu lado. Primero tengo que ir a Dios. ¿Cómo voy a ver la mano de Dios si quiero primero confiar en el hombre? Decí conmigo, tengo que ir a Dios primero. Cuando voy a Dios primero es cuando empiezo a ver lo sobrenatural. Porque a veces yo quiero hacer que haga así, que Dios haga así. No, yo tengo que ir a clamar a Dios, Señor, hazlo como tú quieras, pero ayúdame. Ten misericordia de mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así funciona. Dice entregar tus cargas, descansar en Dios, confiar en Él. Él es tu ayuda. Él es el que te levanta de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. Y quiero que me acompañe, bueno, después usted puede leerlo en su casa, gloria a Dios. Hay que desarrollar eso tan bueno de leer la Biblia. Amén. Y no sé, ¿el martes no nos toca el ayuno? No. Bueno, guárdelo igual. Aquellos que anotan, es muy importante cuando anotan. En algún momento vamos a repasar la palabra. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 14. Hay cosas que muchas veces, por el tiempo que están arraigadas, por la costumbre, uno se acostumbra. Nosotros lamentablemente somos, en nuestro espíritu podemos soportar mucha aflicción a veces, uno no se da cuenta. Pero hay gente que años pueden ser esclavos, soportar aflicción, opresión, y lo soportan porque no les queda otra. Y entonces el hombre se acostumbra. Es como cuando el que lo mira de afuera, por ejemplo, dice, che, esa chica o ese muchacho no se da cuenta que no funciona, que está viviendo una vida horrible. ¿Y por qué no suelta eso? ¿O por qué no suelta esa relación? Y porque se acostumbró. Es porque en su mente ya no encuentra una salida. No hay nadie que le tire un salvavidas tampoco.
Pero a veces uno se acostumbra al dolor, se acostumbra al maltrato. A veces si alguien se puede acostumbrar a que le den con el látigo. ¿Está escuchando? A veces uno se acostumbra, es como cuando un niño se chupa el dedo. Y si no le sacan el chupete a tiempo, va a tener 80 años, va a andar con chupete. Y así, el hombre se acostumbra a tantas cosas. A veces nos podemos llegar a acostumbrar a tener una mala vida y no salir de ahí. Por eso le había contado una vez la historia de la vaca, de esa familia que tenía una vaca. Había una familia que tenía una vaca, hermano, y era el único sustento. Tomaban de la leche que daba la vaca y lo que sobraba vendían. Y vivían en un lugar muy precario porque era lo que alcanzaba, era lo que podía. Así que un amigo lo lleva y dice, mira, ¿ves esa familia? ¿Ves? Y dice, sí, es lo único que tienen, una vaca, de eso viven. El hombre agarró una escopeta y mató la vaca y el otro dijo, ¿cómo podés hacer eso? ¿Cómo podés ser tan cruel? Y el otro le dijo, con el tiempo sabrás. Así que pasa un tiempo, unos años, y lo lleva a ese lugar que ve que ya es diferente. Hay una casa limpia, hay una casa edificada, hay hasta un auto en la puerta. Y el hombre dice, ¿te acordás ese día que vinimos acá que te enojaste porque maté una vaca? Sí, me acuerdo. ¿Sabés quiénes viven acá? Esa misma familia que dependía de la vaca. Como la vaca murió, tuvieron que salir a desarrollarse, a estudiar, a formarse y consiguieron estudio, se animaron a salir. O a veces uno no se anima. A veces uno está en la misma posición porque no se anima a probar con otra cosa, a reinventarse, a estudiar. Hay gente que estudia y dice, bueno, voy a estudiar tal cosa que sé que tiene salida laboral y que es una buena salida laboral. Entonces esa persona se esfuerza y en un par de años puede salir adelante. Hubo alguien que se atreve a levantar un negocio que al principio le va mal, tiene altas y bajas y hoy en día tienen cadenas. Es como ese... No sé si usted escuchó el testimonio del dueño de KFC, que murió, pero él probó de todo, fracasó en la mayoría. Hasta que un día encontró la receta de la abuela de lo que hacía de los pollos y empezó a vender eso. Y hoy hay cadenas y cadenas por todos lados de los pollos, KFC. Entonces a veces lo que te limita es lo que vos pensás que te está haciendo bien. Que lo que pensás que es lo único que hay. Es el único sustento. Y gracias, Señor, por esta vaca. Y dice, como que en cualquier momento la mato, así te atreves de una vez. A veces cuando nos sucede algo que parece que es para mal, Dios lo torna para bien. Porque hay cosas que nos impulsan a mejorar, como los discípulos. Los discípulos Dios le mandó y dijo, van a predicar el mensaje, el evangelio hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron en Jerusalén contentos, mirá, están obedeciendo la ley hasta los sacerdotes, dice. ¿Qué hizo Dios? Permitió que se levante una persecución para que salgan y cuando salían empezaron a predicar. Porque a veces tenemos que ser empujados un poquito. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tenemos que ser un poco empujados para salir adelante, para no decir, voy a depender de esto siempre. Me tengo que animar a hacer otra cosa. Tengo que aprender a hacer otra cosa. ¡Ay! Entonces, generalmente, como dice ese dicho, a veces el que no arriesga no gana. Y en la fe hay un riesgo también. Porque la gente que va por fe dice, Señor, si tú... Primero, lo que tenemos en Dios es que podemos pedirle consejo, que podemos orar y que podemos pedirle señales, pero también tenemos que arriesgarnos y caminar aún donde parece que no hay camino. La Biblia dice, ¿sabe qué hizo el Señor cuando ellos tenían que conquistar, por ejemplo, Jericó? Estaba el Jordán. ¿Y qué les mandó Dios a Josué? Le dijo, mandá a los sacerdotes primero con el arca de la alianza. Y no se preocupen por el río. Cuando ellos pisen, el río se va a abrir.
Así que los sacerdotes tuvieron que poner el primer pie en el agua y ahí las aguas se dividieron. ¿Qué quiere decir eso en nosotros? ¿Qué nos habla en la fe? Que muchas veces el que no tiene fe dice, no puedo. Y Dios dice, da el primer paso. Da el primer paso de fe. Avanza que yo estoy contigo. Como David dijo, este gigante me puede matar. Pero él no lo vio, él veía que Dios estaba con él y dijo, no sé cómo, pero lo voy a vencer. Y así, cuando usted enfrenta alguna circunstancia, la tiene que enfrentar con Dios y tiene que insistir. Y le puedo contar testimonios de acá de hermanos que por ahí ahora no se están congregando, pero también han recibido, hace poco nos visitó de vuelta una hermana que vive allá en Bécar, se está congregando en una iglesia cerquita, y nos visitó y esa hermana, hermano, el hijo tenía epilepsia. La hermana Belén, ¿cuántos saben, la conocen? Bueno, tenía epilepsia. Y no es que fue sano de una oración. Vinimos, lo trajo y no. Es más, fueron 2 veces que parecía como que su fe podía decaer. Oramos, ella decide sacarle el medicamento, el niño estuvo bien 1 mes y de vuelta le agarró una crisis. Es más, hasta fue sometida a que la retaran, porque ¿cómo le vas a sacar? No, pero yo creo que Dios me lo sana. Y bueno, hermana, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir creyendo. Oramos de vuelta en el nombre de Jesús, proclamamos, ¿cuántos se acuerdan de eso? Proclamamos que Dios lo sana, es sano en el nombre de Jesús por las heridas de Jesús. La hermana oró a Dios, sintió el momento de decirle, ¿tengo que sacar los medicamentos ahora, Señor, o no? Sí, le dijo el Señor. Se lo sacó, porque hay que hacer, eso tenés que tener fe. Pasaron un par de años, nunca más le agarró. En el jardín tenía que ir con un cuidado especial. En ese tiempo iba al jardín el nene, ahora está grandecito. Tenía que ir con un cuidado especial. Y entonces, ¿qué hicieron? La retaba. Dice, ¿cómo usted va a ser tan así? Hasta que los médicos tuvieron que darle el alta. Porque dice, le hicimos estudio, no le encontramos nada. Este nene no tiene nada, como si nunca hubiera tenido. Así que le tuvieron que dar el alta de algo que ellos saben que es imposible que sea sano. Igual que el SIDA. ¿Se acuerdan la niña con SIDA que nos trajeron una vez? Que era una... Está el testimonio en YouTube. Vino con una sonda la niña y la trajeron ese día, yo la alcé, la abracé y oramos. Y el Señor se glorificó. Le habían que de 49 millones de virus en la sangre le bajó a 4, ponemos. Y después dijimos, bueno, 45, perdón. Unidades. Lo otro eran millones. Y soltamos una palabra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, Viviana la barría. Y a la semana manda el testimonio el abuelo, porque estaban a cargo del abuelo, y dice, fue a hacerse los nuevos estudios y ya no hay SIDA, no hay virus en la sangre de esta niña, ¿no? Y así es. La fe que cree. Por eso Jesús le dijo, ¿crees que puede hacer esto? Dios se glorifica en cosas puntuales y que Él designa, pero esas son cosas temporales. Lázaro lo resucitó, pero después iba a volver a morir, porque el curso de la vida tiene que seguir, pero Lázaro iba a ser salvo igual para el Señor. O sea, Dios nos puede sanar para glorificarse y mostrar que Él es real. ¿Cuál es el testimonio que tenemos muchos de nosotros? ¿Por qué creemos? Porque Dios me cambió el corazón, me cambió la mente, porque tengo paz, porque siento su presencia, porque algunos fueron sanados de alguna situación, fueron liberados, sintieron paz, ahora sienten que hay algo nuevo en ellos que antes no existía. Yo antes vivía, parecía, hermano, uno en realidad era un zombie. ¿Vio las películas de los zombies? Así está el mundo. Sin ofender a la gente, ¿no? Pero el mundo es así. El que no tiene a Cristo es como un zombie. Porque le falta una parte espiritual que es fundamental para la vida del hombre, que es conocer a su Creador y tener comunión con el Señor. Y para eso hay que nacer de nuevo. Y si no nace de nuevo, hay una parte que está muerta en su vida. Y entonces está vivo, pero medio muerto. Está muerto. O sea, vio como los zombies.
preocupado por un montón de cosas. Pero aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas y tienen vida espiritual. Tienen comunión con Dios y saben que hay algo más después de la muerte. Y saben que hay cosas más importantes que las que hay en este mundo. Cuando otros están muriendo por el último celular, usted está contento. Aleluya. Eso no quiere decir que usted no pueda tener cosas. Es que usted, su paz y su gozo no depende de las cosas materiales. Ni aún de otra persona. Escuche. Porque una persona lo puede abandonar, lo puede traicionar, pero Cristo nunca lo dejará. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántas personas se quitan la vida porque lo abandonaron o la abandonaron? Por eso principalmente usted tiene que tener a Cristo en su corazón. Y escuche, si su marido tiene a Cristo, déjelo tranquilo. Porque si él tiene a Cristo, va a ser mejor persona para usted. No quiera competir con Cristo. ¿Está escuchando? Gente que le dijeron, Dios o yo. Y depende cómo esté el corazón, va a elegir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Siento su presencia, es hermoso. Cristo es el tesoro más grande que puede encontrar y tener un ser humano. El que encuentra ese tesoro ya es rico. La Biblia dice que alguien encontró un tesoro en un campo y ¿sabe qué? Que hizo como era alguien honesto, dice Jesús en la parábola, vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. O sea que esa persona entendió que ese tesoro que estaba ahí era más valioso que todo lo que tenía. Decí conmigo, todo lo que tenía. Y compró ese campo. ¿Sabe qué quiere decir ese tesoro? Dios, el Espíritu Santo. Encontró esa relación, encontró a Cristo y dijo, todo lo demás no importa si lo pierdo. Con que tengo a Cristo tengo todo. Amén. Aleluya, se te va a oponer la familia. Se te van a oponer gente, te van a criticar, te van a maldecir. Pero si tenés a Cristo lo tengo todo. Como después vamos a cantar esa. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro fuera de ti. Aleluya. No voy a cantar tanto porque algunos van a grabar y después lo van a cantar. Pero si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Aleluya. Y una de las cosas que Dios no nos deja olvidar nada. Ayer, con mi esposa y mis hijos, fuimos a visitar la iglesia en que tuve ese encuentro con Dios y me empecé a congregar ahí, donde mi mamá siempre se congregó y fue leal hasta lo último, ya que estaba un poco mejor y ya quería ir a la iglesia. Y me preguntaba la pastora de ahí, ¿te acordás de los coros? ¿Querés el himnario? Porque ahí no tienen proyector como nosotros. Igual acá nosotros antes teníamos las letras, ahora no nos ocupamos ponerle las letras. Pero bueno, para las canciones que no conocen, ya lo vamos a hacer. Necesitamos algún voluntario que diga, bueno, me pongo ahí a poner letras de canciones. Y entonces me preguntaron, yo me acuerdo de todo. Me preguntaron, ¿te acordás tal? Y yo, sí, vamos a cantarla. Nos pusimos a cantar, todos coros, eran coros cortitos, pero son poderosos. Y no eran de adoración ni de alabanza. Y hay canciones que son hermosas porque el Espíritu la grabó en uno. Y uno adora esos coros, a veces cuando está trabajando, cuando está tranquilo, o cuando se va al trabajo y está viajando, y tiene comunión con Dios, y adora. Y adora, son cortitos, y adora. Y uno de los que cantamos dice, Espíritu de Dios, ven a nos, y regálanos al reino hoy aquí. Danos tú la pureza, danos tú la santidad, danos tú el amor. Bueno, eso es, y después se repite y así. Pero son oraciones también
que lo haces como una adoración y una alabanza, ¿no? Hay muchas canciones. Y eso te mantiene vivo espiritualmente, meditando en Dios. Entrás en la presencia con alabanza. Cuando usted está en su casa sola, aproveche, póngase ahí una alabanza y cante. Adore a Dios, entre en su presencia. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén. ¿Y qué diferencia que hay en el mundo, no? Yo me acuerdo cuando íbamos a bailar o íbamos a fiestas en el mundo. Sonaban los pibes chorros y estaban ahí todos, ya estaban armados, sin lo que estén armados no estaban, se hacían que estaban armados también. Mala fama. Todo, ¿viste? Haciendo apología a la delincuencia, a la droga. Todas cosas que llevan a la ruina a mucha gente. ¿Está escuchando? Y nosotros estamos todos en ese ambiente. Y por ahí uno se salía de la realidad y sacaba una pistola. Es así. Dios vino a cambiar nuestro corazón, a darnos vida, a que aprendamos a gozarnos las cosas buenas, a disfrutar las cosas buenas. Hace un tiempo había un muchacho, yo no doy nombre ni nada, igual no sé, pasó hace mucho, y había uno que le gustaba escuchar esa música, vio de esos como de los pandilleros de Estados Unidos, y escuchaba eso y le gustaba esa cultura, y siempre andaba con un cuchillo escondido así, y un día lo apuñaló a uno, así rápido. Porque están todo el tiempo con todas esas cosas. Cualquier problema, la música, el diablo sabe, porque el diablo era ministro de alabanza. Puede influenciar nuestras acciones. ¿Está escuchando? La música puede influenciar nuestras acciones, por eso hay música que no son para niños. Puede ser, en un cumpleaños hay que ponerle el sapo Pepe, Viper, ¿no? ¿Cómo es? Reggaetón. Y hacerlo menear a los chicos y también que los grandes también se ponen locos y se ponen locas. ¿Está escuchando? Escuchan dos temas porque ahora todo ese saco, pongo agua y esto. Y esas cosas también influencian, ¿o no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso Dios dice santifíquense. Si yo miro cosas indebidas, las hormonas se van a elevar. ¿Está escuchando? Vamos a hacer de cuenta como la comida. Si yo le traigo acá un chocolate, una torta, a usted le va a dar ganas. A los que le gusta le va a dar ganas de comer. Y así que cuando uno ve cosas que son pecaminosas, la carne quiere. No venga a decir, no, ay, qué asco, qué asco. No. ¿Está escuchando? Por eso la Biblia dice que la santidad tiene que empezar a manifestarse en nuestros ojos, en nuestros oídos y en nuestros labios. Por eso dice que las conversaciones corrompidas corrompen las buenas costumbres. A veces usted se junta a hablar con gente que todo el tiempo está hablando de cosas malas. Tanto que te hablaron mal de ese, hasta vos te pusiste un cuchillo en la cintura. No. En cualquier momento lo agarra y lo... Que Dios nos guarde. ¿Cuánto dicen amén? Entonces David tenía esas tres cosas maravillosas que lo llevaron a tener victoria, ¿no? Y acá Jesús habla también de la fe y dice, cuando llegaron al gentío, con este capítulo vamos a terminar, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y le he traído a tus discípulos pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús le dijo, oh generación incrédula. ¿Qué le dijo? Generación Y perversa. No es que Jesús le dijo, oh amados, cómo los amo. No, a veces que Jesús ya estaba cansado de tanta incredulidad y maldad de la gente. ¿Está escuchando? Y dijo,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, porque no era que estaba enfermo, porque sí tenía un demonio encima, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús ya le había dado autoridad y los mandaba en misión a que vayan y prediquen, sanen enfermos, echen fuera demonios, limpien leprosos, resuciten muertos, pero en este caso, este demonio no se le sujetaba y dijeron, ¿qué pasa? Algo está mal. Y acá dejó una enseñanza el Señor. Primero habla, le dijo, ahí están primero fallando en la fe. Y segundo, aparte de la fe, muchas veces es necesario hacer ayunos. ¿Sabe que hasta los brujos ayunan a veces? Los brujos ayunan y los cristianos no quieren ayunar. Ay, ay, ay. Sigo paro. Los brujos ayunan y hacen un montón de sacrificios. Nosotros hemos liberado hermanos, que antes para el ocultismo estaban todo. Viene la Maiman ya no sé cuánto, le pide, no, acá tráeme oro. Van, le hacen tremendas tortas a esas cosas. Se toman los vinos, tienen habano, tienen todo, ponen oro. Hermanos hacen obligaciones que a veces ellos se encierran en un lugar y con un sacrificio que matan un pobre gallo o una gallina, se lo tiran toda la sangre ahí y duermen con la sangre. Para ellos, según ellos, ganar poder y autoridad espiritual para que esas, que ellos le llaman entidades, espíritu, vengan y tomen posesión de ellos y le den fuerza, le den poder, ayuden a su familia, porque ellos cuando van ahí piden por su familia. ¿No? ¿Cómo sabe todo esto de usted, pastor? Yo nunca fui eso, pero tuve que liberar a la persona. Dios me usó, no que yo lo hice. Dios me usó y Él me dio la gracia para liberar a personas que estaban en eso. Y digo, estaban en eso, hacían todos los sacrificios y ahora para Cristo les cuesta todo. Ay, ay, ay. Sigo paro. Se iban hasta el río con el frío que hacía. ¿Está escuchando? Una vez llevé un hombre, hermano, pues yo a cada tanto hago viajes, tengo mi trabajo, pero llevé un hombre y uy, Señor, guárdame, porque salió un hombre ahí, hermano, con un bastón, todo vestido de eso, del ocultismo. Y este hombre tenía un bastón y tenía unos anillos ahí, con unos anillos como que él era el mandamás. Se sienta adelante, no, Señor, dame palabra, cúbreme. Hoy lo llevo ahí. Iban a un lugar donde se juntaban todos. Desde que se sentó hasta que llegó, me contó todos los males que le pasan. Es como aquel que te reparte en la estampita de San Pepito, el que te da trabajo. Y yo digo, ¿por qué no te da trabajo a vos, hermano? O sea, vos me querés dar trabajo a mí, pero vos estás sin trabajo. ¿Estás escuchando? Mejor recibí a Cristo que te va. Dios te va a abrir puerta. Igual que con la cintita roja. La cintita roja no la va a cubrir de nada usted. No, lo que pasa es que me tiene mucha envidia. Cintita roja, no. ¿Sabe cuántos autos con cintita roja he chocado? Cuídame, San Pepito. Y el auto está arruinado ya. Primero tenés que manejar bien vos. Porque a veces el auto lo arruinamos nosotros los que manejamos. ¿Sigo paro? ¿O no? Ese no, lo que pasa es que falló la virgencita. No, no es que falló, fallaste vos que maneja mal. Estás con el celular, mirá para otro lado, te crees que sos Toreto y no sos. O Toreta, porque también andan ahí alguna Toreta que quieren manejar. ¿Está escuchando? Entonces, primero que hay que ser prudente. Porque así como los mandamientos nos guardan, también los mandamientos de un semáforo, respetar las normas. Primero que te van a cuidar a vos y cuidan al prójimo. ¿Sigo paro? A veces somos tentados a pasar el rojo. Pero no conviene. Infringir las leyes están para proteger. Cuando la ruta te pone que no podés pasar
hacer como un rebase, no sé si está bien. No podés sobrepasar a alguien porque se achica y puede venir otro del otro lado. Y si el que está adelante no te sabe hacer la seña, tranquilo, es mejor perder supuestamente un minuto, pero no perder la vida en un minuto. Tantas cosas que a veces los que manejamos no las respetamos siempre. ¿Está escuchando? O cuando el auto te está marcando, se te prende una lucecita y vos decís, ojalá que aguante hasta llegar a casa. A veces llega a casa y ya se arruinó el auto. Tenés que parar, hermano. ¿Sigo paro? Averiguar a ver qué es, parar el auto a ver qué es. Porque esa lucecita puede ser barata ahora, pero después se puede convertir en una ruina. ¿Está escuchando? Y así son cosas que también tienen que ver con las cosas espirituales. Dios a veces te dice, pará. Mi papá decía siempre, pará la moto cuando se enojaba. Decía, pará la moto. Decía. Pará, detenete, examiná. A veces hay advertencias. Un simple ruidito te está mostrando que otra cosa se puede romper. Y vos dale que va. Dale. Y encima lo metemos a Dios, que sea lo que Dios quiera. Como cuando no tienen plata y se meten en fraga y dicen, y bueno, que Dios me ayude. Se viene el mundial y yo quiero ver en una tele más grande. Y Dios dice, que te ayude tu abuela, te dice Dios. Yo no te voy a ayudar, que me metes. ¿Está escuchando? Quizás Dios no lo dice así como lo digo yo, pero Dios no te ayuda. Por eso hay gente que se arruina porque se mete en cosas y encima lo meten a Él. Nosotros los seres humanos tenemos siempre la costumbre de echarle la culpa a Él. Y somos tan osados que a veces hasta le echamos la culpa al diablo y a Dios también. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Y con la primera vez, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué dijo? Cuando Dios lo llama a Adán le dice, Dios le dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿No te mandé que no comas del fruto de este árbol? Y él dijo, la mujer que me diste. Le echó la culpa a Dios y a la mujer. Le dijo, vos me la diste. Le diste a Eva. ¿Qué querés, Señor? Y Adán tenía por un lado razón porque se la dio Dios. A esa sí se la dio Dios. A la otra la elegiste vos. Y Eva, cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho, mujer? La serpiente tiene la culpa. La serpiente miró para el lado y dice, no hay nadie que echarle la culpa. Y ahí le dio el Señor a la serpiente con todo. Pero siempre le queremos echar la culpa a alguien. ¿O no? ¿Cuántas veces dijimos, ay, pero Señor, yo hice tal cosa y vos no me ayudás? ¿Dónde está? Y Dios te dice, pero vos me preguntaste. ¿Vos me preguntaste? ¿Pediste mi consejo? ¿Pediste mi dirección? Cuando tuviste que elegir esposa, ¿me preguntaste a mí? Aguantátela. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A veces el enemigo te tienta, pero no te obliga. El enemigo te tienta, pero no te obliga. Eso es. Yo siempre le digo al que sea, no te conviene a veces ni un poquito. Y si agarraste un poquito, huí porque donde agarres, después se te agarra el vicio de alguna cosa y es más difícil salir. Hay gente, hace un poco vi un joven que estaba meta a fumar. Digo, aprovechá ahora que todavía no se te agarró el vicio, dejá de hacerte el canchero. Nosotros no teníamos plata, hermano, y nosotros, ¿sabes que íbamos al tren de la costa? Y los que dejaban el cigarro ahí, de ahí agarramos, lo prendíamos y fumábamos. Nosotros teníamos 9, 10 años y ya estábamos fumando. Nos íbamos allá al fondo, no sé si se acuerda David, bueno, más o menos. Íbamos por allá, fumábamos. Hasta yerba fumamos. Porque éramos pibes que estábamos solos casi todo el día, mi mamá tenía que trabajar. Y lo veíamos al marido de mi mamá que fumaba y se murió de eso.
Y nosotros agarramos y a ver cómo está, capaz que con la yerba agarra también. Poníamos yerba ahí, fumábamos yerba. Y gracias a Dios, Dios me liberó después. O sea, por el fútbol primero, pero después se me afirmó con el Señor. Pero ni un poquito te conviene, nada. Cuando vos sabés que se te está haciendo un vicio, huí. Porque el diablo te está atando. ¿Y dónde te quiere llevar? A la ruina. A la ruina. Y así es en todo. Hay que empezar a tener control con todo, con un montón de cosas. ¿Está escuchando? Pero como le digo al principio, voy a retomar con esto y ya terminamos. Acá Jesús sabe qué hace. Lo libera al hombre y dice, cuando le preguntan los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos? Le dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es gente que Dios le manda a decir, tened comunión conmigo. Una vez fuimos, hermano, yo siempre cuento, muchas veces cuento eso, porque, mire, hermano, hemos tenido liberaciones fuertes. Después ya otras liberaciones ya eran así rápido, porque es como que uno va creciendo en fe y en autoridad y confías en Dios y la presencia de Dios se manifiesta y también tenés respaldo de los hermanos que están orando. Pero en otras ocasiones no, y cuando fuimos a esa plaza a repartir comida con Gerardo, con el hermano Kevin y nadie más, nosotros tres, porque eran tres fueron para un lado y tres para el otro, creo. Y se nos manifestó un endemoniado, y no era un demonio cualquiera, era un demonio, hermano, que cuando se manifestó, unas tinieblas, Dios respaldó. Pero después cuando nosotros salimos de aquel lugar, sentíamos unas tinieblas. Y yo digo, hermano, esperen, antes que se bajen, oro por ustedes. Oré por ellos, después yo me fui orando, Señor. Todo este peso de tiniebla y de basura que hay encima espiritual, no la quiero, la echo fuera en el nombre de Jesús. Y tuve un rato para que se me desprenda toda la porquería que se te pega. Pero se había manifestado un demonio, hermano, en la plaza. El muchacho primero dijo esto, ¿sabes qué? Yo era ladrón y tenía casa y tenía moto, que esto, que el otro. A mí con disculpen, dice, con esto, ni siquiera dijo disculpen, lo hablaba altaneramente. Con esta comida a mí no me ayuda, yo necesito algo más. Le digo, mirá, lo único que más podemos hacer nosotros es orar por vos. Si querés orar por vos, te damos la palabra. Dijo, vamos a hacer una cosa, si ustedes son verdaderos cristianos, vamos a orar en medio de la plaza. Dice. Bueno, vamos, hermano. Vamos. Empezamos a orar. No sé si Kevin o Gerardo daba la mano con él. Creo que Kevin. Yo empecé primero, le pregunté el nombre. Señor, bendigo a tal, así. Y después dije, en el nombre de Jesucristo. Y empecé a tomar autoridad. Y a Kevin se le empezó, el pibe empezó a torcerse así la mano. Y Kevin abrió los ojos y mató. Terminó el muchacho, hermano, hablaba en otro idioma, empezó a escupir, me maldecía de todo. Digo, en el nombre de Jesús te va afuera, suéltalo. Lo toco así, no sé si usted se acuerda, no me deje mentir, hermano. Toco, cae al suelo y se levanta en el aire como un karateca, hermano, en el aire. Cae al suelo y se levantó así. Cuando nos damos vuelta estaba la policía atrás. Y los vecinos llamaron a la policía porque pensaban que se estaban peleando en la plaza de Araya en Olivo. Le digo, mira, aunque usted no lo crea, nosotros somos cristianos. Yo nunca ando diciendo soy pastor, nada, yo soy cristiano. Y este muchacho está endemoniado. Le digo. Bueno, dicen, te dan lo que tengan que hacer, dice, pero nosotros no nos podemos ir. Bueno, quédense. Seguimos reprendiendo y el muchacho vuelve en sí, está así, en cuclillas, y se mira y vuelve él. ¿Qué me hicieron? ¿Qué pasó? Dice que sentía fuego en todo su cuerpo y tenía todos los pelos del cuerpo levantados, parados, como cuando alguien vio. Tenía un buzo, era invierno, se lo tuvo que sacar. Se sacó el buzo, porque dice que se quemaba, ¿no, hermano? Cuéntame, yo no me acuerdo todo, pero se sacó el buzo y dice, ¿qué me hicieron? ¿Qué pasó? Dice, ¿qué pasó? El policía le dijo, necesito que me dé los documentos. No, yo no le doy los documentos a nadie, se puede. Ese mismo que nos recibió mal, después cuando fuimos la próxima vez, que dijo, vengan siervos de Dios. Venga, vamos.
Le digo, Dios nos respalda, pero también hay que prepararse. Uno tiene que tener una vida de comunión con Dios, cada tanto ayunar, orar. Amén, porque a veces cuando hablamos del ayuno en la iglesia, los hermanos sufren. Es bueno el ayuno, hermano. Tampoco Dios nos está diciendo, acá le estamos diciendo, bueno, vamos a ayunar 21 días. No, ayunamos uno. Uno. O sea, hay hermanos que también preguntaban cada cosa. Yo les cuento. Una hermana me dijo, pastor, porque un día empezamos a cubrir ayuno en diversos horarios de oración también. Y una hermana dice, pastor, ¿qué le parece si yo después, mire, de las 12 en adelante hasta las 7 de la mañana ayuno? Yo le digo, esta hermana me está cargando, ¿no? Digo, o sea, si a esa hora está durmiendo. ¿Quién come? O sea, la persona la pensó, dijo, como a las 10, dice, me voy a dormir, me levanto a la mañana y hasta ahí ayuné y desayuno. Después dijimos, bueno, vamos a hacer un ayuno parcial, hermano. Me mandaban mensaje. Bueno, ayuno parcial, podemos comer una ensaladita. Algunos quieren comer fruta, coman fruta. Una hermana manda mensaje y dice, pastor, ¿le puedo poner aceite a la ensalada? Gloria a Dios porque se preocupan, ¿no? Pero parece que... Porque no puede comer como quiera la ensalada. Lo importante es no comer carnes y otras cosas, o fideos, y eso, el ayuno parcial. El ayuno parcial es, usted puede comer fruta. A Daniel, por ejemplo, ayunó 21 días, pero comió legumbres. En ese tiempo nosotros estábamos poniendo más días, pero parcial, podíamos comer ensalada. Algunos hicieron 2 cacerolas y ensalada. Pero la idea es que tengas un poco de hambre. Ese es el sacrificio. Se comieron 5 bananas, hermano, pará. O sea... Pero como le digo, hay que prepararse, porque si queremos vencer, tenemos que manifestar esas cualidades que tenía David. El corazón dispuesto, el corazón ese que busca a Dios, que ama a Dios, un corazón que tenga fe y un ungido. Buscar que Dios nos unja si alguno no está ungido. Señor, úngeme porque yo quiero vencer, quiero enfrentar las circunstancias. Hay veces que hay cosas que no se van a romper si no es con ayuno y oración y que venga una unción sobre nosotros. Porque el ayuno también ayuda a que la fe se aumente. Tenés más comunión con Dios y tu fe crece. Y tenés autoridad, ya estás preparado. Cuando viene una situación diferente, que te excede, que a veces... No vas a... Usted no planea, no, me voy a ir a tal plaza y se me va a manifestar un demonio, no. Pero tenemos... La Biblia dice que hay que estar preparado. Por ahí vas a tu casa, hay hermanos que están acá, que recién están viniendo. Y vos decís, menos mal que viene la iglesia. Va a la iglesia y se te manifiestan todo en tu casa. ¿Por qué? Porque lo que vos estás cargando ahora... genera un conflicto. ¿Está escuchando? A veces el enemigo está contento. Dice la Biblia que cuando el hombre fuerte armado está en la casa, piensa que tiene toda la seguridad. Pero cuando viene uno más fuerte que él y le ata, dice, después lo libera el lugar y reparte el botín. Pero antes hay un conflicto. ¿Está escuchando? En su momento nos ponían hasta la música del enemigo. Ahora, ¿usted a quién quiere invitar? A su casa. ¿Ven Jesús a mi casa? ¿O quién quiere que venga? ¿Quién quiere que vaya a tu casa? ¿Jesús? ¿Los demonios, el Gauchito Gil, son la muerte? Trancarrúa, las 7 catacumbas, la compallina. Señor, reprenda al diablo y todos los demonios.
La hermana me decía, pastor, este se llama tanto, repréndalo, dice. La hermana cuando se convirtió me empezó a traer la lista. Le digo, hermana, yo no necesito. Toda la lista de todos los... Hermano, esos espíritus van a seguir operando. ¿Sabe cuándo no operan? Cuando los hijos de Dios oran y se cubren. Amén. ¿Está escuchando? Amén. Si usted es de Cristo, sea de Cristo. Amén. No se agarre con otras cosas. Una vez había una señora, y con esto termino. Ya me estoy sacando, me voy a sacar la campera, la cosa porque me hace calor. Pero con esto termino, es un testimonio corto. Amén. Había una señora del barrio, porque yo era como el cazafantasma del barrio, y me dijo, pastor, a la noche se me sube un espíritu, estoy durmiendo. Este hijo, la manga, primero la manga abajo. Me anda medio juntado porque estoy flaco. Se me sube un espíritu encima. Cuando duermo y sienten el peso, ella y el marido que tenía en ese momento, la pareja, se sentimos el peso en la cama, dice, y es horrible, dice. Alrededor tenía el Gauchito Gil, la Virgen, cantidad de santos y cantidad de cosas. Entonces le digo, discúlpenme, se lo voy a decir bíblicamente, usted si quiere, usted tiene que decidir porque usted era dueño. Todas estas cosas no son de Dios. Es más, muchas de estas cosas son puntos de contacto para que venga un espíritu acá. Y tenía de todo, estampita, la Santo Jesús, el Sagrado Corazón, todos los santos, todo, el Gauchito Gil, la Virgen de acá, la Virgen de allá, todo alrededor. Agarramos, metimos todo en una bolsa, lo sacamos, le digo, esto hay que prenderlo fuego. ¿Sí? Usted hace algo, lo prende fuego. Y dijimos, le dije, en el nombre de Jesús le ordeno a todo demonio, todo espíritu que se mueva en este lugar, se va fuera en el nombre de Jesús. Y, Padre, te pedimos perdón por los pecados que se hayan cometido en esta tierra, porque también en las casas hay derechos legales de cosas que se cometieron, que también son puertas abiertas para los demonios. Los demonios a veces están en el segundo cielo y bajan a puntos de contacto donde hay idolatría y donde hay inmoralidad y donde hay injusticia. Hay lugares donde hay hasta enterrados fetos de bebés, de gente que abortó y los enterró ahí. Y a veces en la injusticia vienen los demonios y se recrean en la inmoralidad, en el pecado y en la idolatría. Entonces pedimos perdón por todo eso y en el nombre de Jesús, y no le pasó más nada. Igual que una chica que también estaba en el hospital. En el hospital va la gente, no solo van los cristianos, van los brujos también. Va gente a orar, cada uno tiene su cosa y van y oren y abren puertas. Y en ese hospital, que está la cancha de Boca, ¿cuántos conocen a Boca Juniors? Ahí está el Argerich. Y ahí, hasta el que no es cristiano anda con Biblia. Porque ahí dice que a la noche nadie se quiere quedar a dormir. Se abren el ascensor solo, ven cosas. Y a esta chica, que le habían operado el corazón, se le subían hasta los demonios encima. Y también la hice aceptar a Cristo. Y en 2 minutos dije, en el nombre de Jesús, todo espíritu acá no tiene autoridad para venir a molestar a esta chica. Ahora es una hija de Dios, le mando a salir fuera y no la molestaron más. ¿Qué les quiero decir con esto? Tenemos autoridad, pero también tenemos que conocer cómo se mueve el mundo espiritual. Para ella tener derecho, tiene que venir a Cristo. Y ahora que usted está en Cristo, tiene autoridad, así que no le tenga miedo. Dije, no le tenga miedo. Usted cuando va a dormir dice, Señor, tú acampas alrededor de los que le temen y los defiendes, así que confío en ti. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tenemos la victoria en Cristo. Amén. Vamos a orar, invito a ponerse de pie y vamos a levantar la ofrenda que es voluntaria. Dios nos da la victoria, amén. Y el Señor es el que te guarda y cuando uno se encomienda al Señor, va a estar seguro. Amén. Y todo lo que enfrente lo va a enfrentar con Él. Gracias, Jesús. Aleluya.
Padre bueno, gracias. Levante su mano un momento. Padre bueno, gracias por permitirnos hoy estar aquí. Por escuchar tu palabra, tu mensaje, por saber que tú eres fiel. Queremos tener ese corazón como el que tuvo David. Queremos tener un corazón que te tema, que te ame, que te respete, que te adore y que te crea y ame. Y también queremos ser ungidos como lo fue él. Padre, tú enseñas en tu palabra que después de eso, él tuvo tremendas victorias, salió del anonimato, tú lo levantaste, fue uno de los mejores reyes que existió en la tierra. Trajo paz, trajo bendición, trajo victoria. Ya los enemigos no lo podían someter porque donde quiera que iba David, iba en el nombre tuyo y tenía victoria. Y él te consultaba, Señor, lo ataco por acá, lo ataco por allá. ¿Qué hago, Señor? Él era un varón que consultaba a Dios. Señor, queremos tener ese corazón humilde, que te busca y que si se equivoca, que si peca, se arrepiente de corazón y vuelve a ti. Que no le importa, Señor, lo que dirán los demás, sino que le importa lo que tú, tener esa comunión. Como él dijo, Señor, no quites de mí tu espíritu, tu santo espíritu, y devuélveme el gozo de la salvación. Él no le importaba lo que digan los hombres, él le importaba seguir contigo en comunión. Agradarte a ti, Padre. Perdona todas nuestras ofensas, las veces que hemos entrado en ira, en enojo, las veces, Señor, que hemos aún murmurado, que nos hemos quejado, que hemos hablado mal, que no hemos perdonado a personas que nos rodean, que nos han fallado, en ciertos casos familiares, vecinos, gente, compañeros de trabajo. Hoy decidimos perdonar, soltar, entregar las cargas. Señor, aún a nuestros padres que nos ha costado perdonarlos en su momento, que los podamos perdonar y honrar y respetar en el nombre de Jesús. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su situación y cada uno ha sufrido terriblemente, Señor, pero tú los puedes sostener, fortalecer y sanar. Para ti nada es imposible y como dice tu palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Unge a tus hijos, llénalos de tu Santo Espíritu y guíalos por sendas de justicia. Dales la victoria, Señor. Aquellos que estén conectados también, tócalos, Espíritu Santo. Sana sus heridas, abre puertas. Como dice la Biblia, si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, te córrete y se correrá. Diréis a eso que está estorbando en tu vida, diréis a esa situación, le hablarás al problema, exaltando al Señor, y el Señor hará que ese problema sea corrido, sea tú pasando en victoria por toda situación, derribando esos gigantes que se levantan. Señor, hay gigantes en la vida que se levantan, gigantes aún de pecado, gigantes de situaciones, gigantes de adversidades, pero en tu nombre venceremos, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, te amamos y te adoramos. Hoy entregamos toda carga y preocupación ante ti en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos libertad para ofrendar. Amén. Ahí va a pasar la hermanita Marlene. Vamos a adorar al Señor. Amén. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Mi Cristo Jesús, eres mi plenitud.
tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, mi Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud, mi Cristo Jesús, eres mi plenitud, mi Cristo Jesús, eres mi plenitud, mi Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, mi Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, mi Señor. Y si te tengo a ti, Señor, díselo lo al tengo Señor. todo, Te tengo a ti, mi amado, mi créelo, recíbelo. tesoro, fuera de ti nada deseo, mi Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Aleluya. Yo le voy a invitar a que se ponga la mano en su corazón. Aquel que tenga alguna dolencia, póngase su mano en donde tenga alguna dolencia y crea por su sanidad. Si tiene alguna dolencia en alguna parte del cuerpo, póngase la mano ahí si es posible. Y si no, crea por fe que Dios tocará esa parte de su cuerpo, de su alma. Si tiene solamente quizá, dice, bueno, estoy lastimado en mi interior, en mi corazón, póngase la mano en su corazón y ore y crea que Dios le sana también su alma, su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos, Señor, aquellos que están sufriendo, que están afligidos, que están tristes, algunos tienen dolencia también en el cuerpo, alguna enfermedad, algún tormento, Señor, que esté oprimiendo su vida. En el nombre de Jesús le mando, se va fuera si es algo espiritual provocado por algún espíritu, algún demonio. Los reprendo ahora, se van fuera, suelta ahora en el nombre de Jesús toda carga, todo engaño, todo aquello que esté en el nombre de Jesús oprimiendo los cuerpos, el alma, el espíritu. Ahora mismo en el nombre de Jesús, desarráigate ahora y proclamo salud, proclamo sanidad. Toca, Padre, aún las maldiciones generacionales se rompen, ataduras se desatan, hechicerías quedan deshechas. Señor, toda brujería, todo pacto, Señor, todo pacto con demonios, con idolatría, con religión, ahora se rompe en el nombre de Jesús. Proclamamos libertad, proclamamos sanidad, proclamamos restauración, proclamamos una intervención divina en el nombre de Jesús. Aún, Señor, sana la vista, sana los corazones, sana las arterias, sana los cuerpos, sana los riñones, sana los Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que por tus heridas, por las llagas, por las heridas que sufriste en esa cruz, en ese martirio, Padre, nosotros fuimos curados. Tú llevaste nuestras enfermedades y nuestros dolores en el nombre de Jesús, y también viniste a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. Que hoy se vayan con gozo, con paz, con victoria, y que tú les abras puertas que estaban cerradas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora sí, santo, santo. Santo, santo, Dios Todopoderoso. Tan glorioso, victorioso, con solo decir Jesús. Saltemos el nombre de Jesús. Aleluya. Santo,
esperando, de aquello por lo cual están orando. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor, porque tú no dejas a ninguno de tus hijos. Y mucho que Dios te dio una respuesta a alguna persona, y la respuesta que te está dando Dios es paz en tu corazón. Estate tranquilo, porque Dios te da paz como una garantía de que Él está contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor. El Señor los bendiga. Que tengan una semana de victoria. Nos vemos el jueves 19:30. Amén. No se pierda que también los discipulados son de gran bendición. Salúdense. Bendiga a su hermano. Declárele una palabra de bendición.